preguntas. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema teórico, que tiene que ver, es como un pantallazo general de las cosas que van a aparecer después en la materia, es para ponernos en situación y comenzar, y entonces nosotros vamos a trabajar hoy estos 3 ejes que están ahí anotados, ¿no? Este proceso de escolarización, es decir, cómo se ha desarrollado la escuela y qué relación ha tenido con las transformaciones en la niñez en los últimos siglos y con la cultura. El texto que centralmente vamos a estar trabajando hoy es el de Anderson Levitt, que ustedes lo tienen en el campus como primero, después vamos a hablar del programa y todo lo demás. Así que espero que vayan ya pudiendo seguir la clase y trabajamos, ¿no? Nosotros lo que tenemos para hoy es como plantearnos 3 preguntas distintas, de un grado de generalidad muy alta y comprendiendo procesos históricos muy largos, ¿no? Estas 3 preguntas son, en primer término, si la escuela modificó a la niñez, es decir, desde que nosotros tenemos hace más de 4 siglos unas instituciones muy parecidas a las escuelas modernas, en qué sentido la niñez se vio alterado por este fenómeno social nuevo. La segunda pregunta es si cuando nosotros estamos hablando de escuela, que lo hacemos en un término muy general, hablamos de la escuela en singular, intentando como abarcar un montón de situaciones muy diversas, si podemos empezar a establecer algunas distinciones dentro de esto de la escuela, es decir, si es una o son varias, y si son varias, cuál sería la distinción que nos sirve a nosotros abordarlo. Y en tercer término, la pregunta sobre cómo moldean una a la otra, la escuela a la cultura, o la cultura a la escuela, o ambas, si una es un resultado de la otra, cómo interrelacionan, eso lo vamos a meter un poquito sobre el final de la clase, antes de pasar a los temas administrativos. Julieta pregunta si la clase queda grabada. Sí, esto queda después disponible en YouTube, y además de esta misma primera clase hay como 2 o 3 grabadas de otros cuatrimestres que van a ser bastante similares. Bien, entonces nuestra primera pregunta es: ¿qué relación hay entre la escuela y la niñez? Y para eso retomamos algunos planteos muy interesantes que hace Anderson Levitt, que ya nos está diciendo que desde que la escuela aparece en la sociedad, se desarrolla, va alcanzando cada vez poblaciones más grandes en territorio, en países, llega dentro de las clases sociales distintas dentro de las sociedades. Una de las transformaciones que vemos es que para nuestra concepción cultural de la niñez se producen transformaciones, por ejemplo, en torno a las edades, ¿no? Entonces, una cosa que sucede, y acá en este planteo de Anderson, que es antropóloga, siempre tenemos que verlo como una especie de juego entre escuela como un fenómeno nuevo versus la socialización tradicional. Es decir, en todas las sociedades donde aparece la escuela, cómo era la socialización antes, cómo era esta incorporación a la cultura que sufrían los niños antes de la escuela y después. Por ahí pregunta si ya está subido el cronograma, sí, hace un ratito. Entonces, una cosa que pasa con la escuela y las edades. La escolarización, es decir, esta aparición de la escuela, va incorporando chicos cada vez que son más jóvenes. Entonces, lo que resulta que en sociedades tradicionales los niños participaban de manera prolongada en actividades fuera del hogar en edades mucho más avanzadas, lo vemos cada vez en niños más chicos. La escuela primaria, primero, con un comienzo entre los 5 y los 7 años, según los países, por características generales, pero también el nivel inicial, instalándose en muchos países y ya teniendo obligatoriedad en algunos otros, con edades mucho más tempranas, los 5 años, los 4, los 3. Y además vemos como otras instituciones educativas pensadas también para niños más chicos, ¿no? Como los jardines maternales, por ejemplo, en donde nosotros vemos, y sobre todo ligado a la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico, vemos como chicos de edades muy tempranas pasan a tener
parte de su educación, pero también de su crianza, en instituciones fuera del hogar y a edades cada vez menores. Otra cosa que sucede con las edades. En los primeros siglos de desarrollo de la escuela, vemos que la escuela que se populariza más es lo que es el equivalente a nuestra escuela primaria, los estudios más básicos, y que eso ocupaba la niñez. Pero a medida que las sociedades se van desarrollando, la escolarización también se prolonga más adelante, hasta incluir la adolescencia y llegar prácticamente a la adultez. Entonces también vemos, contrastando los patrones de socialización tradicionales con los nuevos de la escuela, es como la escuela ahora abarca los primeros años reproductivos, edades donde en sociedades tradicionales las adolescentes podían haber empezado ya a tener hijos. Esto se ve demorado en función del acceso a la escuela. Es decir, la adolescencia es muy común según el lugar, esto lo vamos a ver ahora en las diferencias norte-sur, pero que los adolescentes puedan ir a la escuela, y en el caso particular de las mujeres, sobre todo en las situaciones más pobres, el embarazo marcaba como una barrera fáctica para interrumpir la escolaridad. Entonces las chicas que pueden prolongar lo más posible sus primeros embarazos cuentan con más ventaja para el éxito escolar. Otra cosa que vemos hacia también en los lugares más desarrollados es que la educación superior, que históricamente hasta el siglo XX llega a sectores muy reducidos de la población, 10%, 15%, empieza a popularizarse, y también en los países donde se alcanza mayor grado de escolarización superior, universitaria o no universitaria, la edad todavía de estar en esta escuela o en la universidad es bastante prolongada, hasta bien metida en la vida adulta, en momentos donde otras personas en crianzas tradicionales ya serían plenamente adultos de derecho propio. Tenemos a unos jóvenes que están escolarizados, que guardan todavía dependencia con la familia de origen en términos económicos y de oportunidades, y que entonces siguen como haciendo un camino más lento hacia la adultez. Y lo que tiene un poco como conclusión estas cosas que observa Anderson es que la educación en la sociedad donde se instale, donde se vuelve la regla que la gente puede ir a la escuela o que esté la aspiración presente de ir a la escuela, las definiciones tradicionales, los nombres tradicionales que había para las edades en esas sociedades, que tenían que ver con cosas muy biológicas, como la infancia, a veces la adolescencia y después ya directamente la juventud, que era parte de la adultez, empieza a ser alterado, y hay distintas edades donde ya la gente asocia esa edad con estar en algún momento del tránsito por la escuela. Cuéntenme cómo venimos hasta acá, si se está escuchando bien o si hay alguna pregunta. Sobre todo estas pausas para saber que no estoy hablando solo. ¿Se está escuchando bien? Bueno, ahí me están diciendo que sí. Avanzamos entonces. Bien. Otro concepto que va a aparecer asociado al de la escuela y que va a ser observado en todas las sociedades donde la escuela desplaza la familia, las formas anteriores de socialización, es que aparece un nuevo concepto que tiene que ver con el grado de éxito escolar que alcanzan los chicos a su edad con respecto a los demás. Este concepto es el de madurez. ¿Qué sucede en este caso? Que a diferencia de formas tradicionales de clasificación, donde los miembros de la familia estaban todos adentro y se esperaban los tiempos de cada uno, los chicos van a escuelas donde son comparados con otros chicos de las mismas edades biológicas y se ve que tienen desempeños desiguales. Entonces empieza como a verse ciertos desempeños como más normalizados y se establece la idea de madurez que acompaña a esos desempeños, y por otro lado empieza a haber chicos
que presentan problemas y que no se pueden ajustar a esos patrones, ¿no? Entonces, que son identificados por los maestros, se les pone nombre, etc. Además, la escuela empieza a armarse como una serie, una secuencia donde hay un currículum, y el currículum implica, en este caso, conocimientos que luego son base de los que siguen, que son base de los que siguen, que hay una gradualidad y que hay una línea, y cuando el desempeño de los chicos individualmente no permite permanecer en ese recorrido imaginado como óptimo, también se hacen juicios sobre su madurez. Esto se vuelve más evidente en las sociedades donde la escuela se desarrolla más, donde hay más riqueza, porque esas sociedades tienden a volver obligatorio el ingreso a la escuela, y ahí vemos cómo a edades cronológicas iguales o muy similares se ven enfrentados los chicos a esta institución que los mide y los clasifica. Entonces, de manera como aparece también el concepto de maduro, es decir, este chico es maduro, no es maduro para su edad, etc., también aparece la idea de inteligencia, que está muy ligada a la escolaridad. Recordemos el test de Binet, que tiene una presencia hasta la actualidad. Es un test realizado para determinar la ubicación escolar de los chicos. Entonces también aparece la idea de inteligencia como ligado al desempeño en la escuela. El que le va bien en la escuela recibe el rótulo de inteligente. El que no le va bien, una de las cosas que sucede es que se le atribuye este problema en el tránsito al fracaso a su falta de inteligencia, en la visión más tradicional. Y de la misma manera vemos también como otro fenómeno más reciente, que lo que aparece como un elemento de juicio es la atención. La permanencia en la escuela requiere de ciertas actitudes, trabajos, presencia, uso del cuerpo, a los cuales algunos chicos se ajustan y otros no. Entonces, otra explicación que está vinculada con esto y que parece intentar justificarlo es la presencia de atención o no atención en los niños. Hasta acá, cuéntenme cómo vamos. Para los que ya están en la escuela, trabajando como docentes, todos estos conceptos, piensen si se vinculan con lo que ustedes observan cotidianamente, si aparecen en el discurso de profesores, de alumnos, de padres. Entonces, algún fenómeno por ahí que va a contar Anderson Levy como interesante antes de pasar a la siguiente diapositiva es cómo se llega hasta una especie de microedad. Se espera que al principio de primer grado tengan ciertos conocimientos, al fin de primer grado haya otros, que en el segundo pase otra cosa, que las vacaciones, ¿no? Como un nivel de regulación de esos comportamientos que es muy distinto de la infancia tradicional sin la escuela, donde los periodos realmente eran muy largos, y además ustedes piensen, los chicos pasan en la escuela, en los lugares desarrollados, comparten la escuela con chicos de su misma edad. En las familias tradicionales, en la crianza dentro del hogar, era lo menos habitual contar con otra persona de la misma edad. Tendría que ser un mellizo, de hecho. Lo más habitual era que la gente esté siempre rodeada de personas de edades distintas. Claro, acá Andrea nos cuenta que entrando entre los docentes como en las familias aparecen estos conceptos que decíamos, ¿no? Lo de madurez, inteligencia, atención. Y Mariana dice, bueno, hay mucha diversidad ahora en las aulas, entonces esto que en el momento de más auge de la escuela tradicional parece estar garantizado como por cierta uniformidad, hoy vemos como la realidad es más complicada que las oposiciones que teníamos. Otro efecto interesante que tiene la escuela es que parece como una suerte de variable mediadora entre la vida infantil y la vida adulta.
¿no? En la vida, en la enseñanza, en la crianza, perdón, en la socialización tradicional, el nacer en un tipo de familia, sobre todo por ubicación social, destinado a una actividad, nos daba en muchísimos casos una predicción muy alta de lo que iba a pasar en la vida adulta con ese niño, ¿no? Como una reproducción social bastante cerrada y se pasaba de niño a adulto en función del capital cultural, económico y social que tenía la familia. En cambio, cuando aparece la escuela, puede actuar entre medio de eso que viene de la familia y lo que puede pasar en la adultez, como determinándolo o pudiendo alterarlo en parte, no en todo, pero en parte hacia arriba o hacia abajo. Entonces, los chicos que tienen mejor desempeño en la escuela tienen acceso a ciertas posibilidades de ocupaciones de adultos, los que tienen peor desempeño en la escuela ven bloqueadas algunas de esas mismas posibilidades. Como yo les decía, esto es una variable mediadora, no totalmente determinante. Los chicos tienen igual el estatus social de los padres y esto afecta mucho el rendimiento académico, tiene que ver mucho con la clase social en todos los países y con la raza en países donde hay conflictos étnicos grandes, también es una variable muy determinante, pero así todo, la escuela, al mejor de la escuela de un nivel bajo le puede llegar a permitir acceso a una cosa que antes no podía, y al peor de la escuela de un nivel alto, un chico rico pero que no aprenda a leer, por ejemplo, va a tener unas dificultades grandes en su vida adulta. Entonces, lo que nos trae la escuela es como una nueva forma de clasificación de los chicos en función de si le va bien en la escuela o no, y estos logros no son de la familia, son del individuo y no son de la vida adulta, son de la infancia. Entonces esta cosa tan temprana de los chicos, que les sale de una manera más o menos espontánea, termina teniendo un peso en lo que le va a pasar después en la vida adulta. Vamos a pasar a lo que sigue. Dice, bueno, la escuela produce una diferenciación muy temprana entre los alumnos, dice Anderson Levy. Entonces les leo una cita textual. Debido a la función de clasificación de la escuela, el desempeño de los niños pequeños determinará su futuro y quizás el de su familia, en contraste, por ejemplo, con situaciones en las que el éxito depende de eventos de la adolescencia o la edad adulta, como hacer una buena pareja o comenzar bien la granja o un negocio. Bueno, entonces tenemos como en las sociedades antes de la escuela o más tradicionales había momentos críticos de la vida que definían mucho del futuro de las personas, pero ya estaban puestos sobre el final de la adolescencia, o si es que se hablaba de adolescencia, sobre la juventud directamente o la adultez. En Occidente, tal vez uno de los eventos con más efectos en la vida después posterior de las personas era el casamiento, ¿no? Elegir entre las familias, elegía quién con quién, qué podían aspirar, etc. Y se formaba una nueva familia con ciertas características que era de un peso altísimo. Ahora está apareciendo como más tempranamente lo que hacen los chicos ya por sí, como individuos, les determina parte de la vida. ¿Cómo venimos hasta acá? Bueno, ahí por ahí una por lo menos, alguien me dice que estamos bien, bien. Bueno, entonces, la segunda pregunta nuestra era, bueno, cuando estamos hablando de escuela, ¿es una o varias? ¿O qué estamos diciendo con esta abstracción tan grande de escuela? Y Anderson Levy va a proponer una clasificación muy genérica, pero a nosotros nos puede interesar, que es hablar del norte global o del sur global. Es decir, en este planeta donde en el hemisferio norte se concentra mucho más riqueza que en el sur. Siempre hay excepciones a las cosas, pero bueno, tomemos como los países del norte, como las sociedades más desarrolladas. Ahí tenemos una foto muy linda del lado derecho de un edificio de una escuela
con una infraestructura más que aceptable, y en este subglobal unos chicos metidos abajo de una autopista, trabajando en lugar de pizarrón con una pared, ellos en el piso y demás, ¿no? Como esta cosa de mucho contraste en que usamos la palabra escuela para referirnos a todas estas cosas, pero la realidad nos ofrece por lo menos este primer contraste más fuerte, el norte y el sur, que le va a ser de mucho interés a Anderson Levy para tomar, y nosotros lo retomamos porque también vamos a utilizarlo conceptualmente. Entonces la primera cosa que podemos notar es cómo en el mundo parece haber un modelo uniforme de escuela. En lo superficial tienden a parecerse de la misma manera las escuelas, aunque después es evidente cuánto se logra o no se logra de esto en cada escuela. Entonces, dice Anderson Levitt, los teóricos de la cultura mundial sostienen que un solo modelo global de escolarización se ha extendido por todo el mundo, como parte de la difusión de un modelo cultural más general del Estado-nación moderno. Un modelo que también incluye plantillas para organizar el gobierno, los sistemas de salud, los militares y otras instituciones. Entonces retomemos un poco las ideas de acá. El modelo de base, dice, es como esta relación del Estado con la gente y del gobierno, que sería el Estado-nación. Este formato, después ustedes tienen un video que habla sobre los estados nacionales en el campo, pero bueno, este formato que reemplaza al antiguo régimen, que nos dice, bueno, la gente vive junta porque pertenece a cierta tradición cultural, esto lo convierte en una nación, las naciones tienen una soberanía, esa soberanía se encarna en un Estado, y el Estado es el responsable de la gestión de esa política, de esa sociedad. Y dentro de ese Estado hay distintas funciones que se cumplen por organismos especializados del Estado, aparatos, y uno de ellos es que todos los países desarrollan sistemas educativos. Esto quiere decir, no escuelas aisladas, sino redes de escuela organizadas por niveles, inicial, primario, secundario, superior, etc. Y estas escuelas se parecen mucho entre sí. Son instituciones de dimensiones que tienden a ser más grandes, que agrupan a los alumnos por clases, en principio pensado en función del conocimiento, y en la medida en que la asistencia es bastante regular en función de las edades. Y ahí vamos a ver, desde afuera nos asomamos a esa escuela y vamos a ver aulas, y en las aulas vamos a ver maestros, y vamos a ver bancos y pizarrones, y parecería que la escuela, que era una cosa inexistente hace unos siglos, ahora logró tal impacto en la sociedad que prácticamente se universalizó, y que todos los países ven como deseable y sostenible tener escuelas. Y lo que nos dice Anderson Levy, bueno, esto es parte de un paquete, un combo que viene con otras cosas, como lo cultural, lo político, el sistema de salud, los militares, etc. Entonces, la idea que tenemos de escolarización no solo se extendió por todo el mundo, sino que según los teóricos de la cultura mundial, la escolarización en todo el mundo toma la misma forma general. Después lo vamos a discutir en una diapositiva esto. Las escuelas en todas partes son instituciones masivas y mixtas. Esto de mixto, aparte, es una cosa reciente. Por ejemplo, yo fui a una escuela de varones, ahora que ahora es mixta. Tal vez alguna gente más grande te haya tenido la misma experiencia que yo, pero ahora está aceptado esto, que es distinto de la socialización tradicional. En muchísimas sociedades la socialización tradicional estaba dada por sexo. Las mujeres se socializaban con grupos de mujeres, los varones con varones, y solamente del núcleo familiar. Y acá nos aparece los chicos yendo a la institución grande, con muchos otros chicos, con adultos que no son de la familia como responsables de ellos, y además en general en un ambiente mixto donde conviven varones y mujeres. Las escuelas en todas partes son instituciones masivas y mixtas, diseñadas aparentemente para alentar el crecimiento económico, el desarrollo de la nación y a veces para el desarrollo del estudiante individual. No, nos dicen, estas escuelas existen porque en todos los casos son justificadas desde las acciones de los gobiernos como algo que da un bienestar a toda la sociedad, que promueve, piensen, una persona alfabetizada tiene mucha más posibilidad de insertarse social y económicamente
en su medio, etcétera, y también hacia el individuo. Por ahí Melina nos cuenta que las escuelas técnicas estaban tradicionalmente orientadas a varones y ahora hay más presencia femenina. Claro, bueno, esas distinciones van quedando como viejas porque la sociedad tiene otro tipo de patrones. Ahora y vamos a ver cómo ahí seguimos con el norte y el sur, que son muy distintos en sus condiciones materiales. Hay un chico que el del arriba que está en un ambiente más agradable y el de abajo en uno más precario, pero los dos, por ejemplo, con un cuaderno haciendo tarea, ¿no? Como un patrón escolar similar. Así todo, cuando nosotros queremos ver estas similaridades, se nos agotan muy rápido, porque enseguida se hace muy visible la cara distinta de las escuelas del norte a las del sur. Entonces Anderson Levy, que es antropóloga, que hace trabajo de campo, que hace etnografía, nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando ella está en la República de Guinea? Los bancos eran duros y llenos de gente, las aulas eran calurosas y no sofocantes, y casi todos los maestros se permitían castigos corporales en mayor o menor grado. De hecho, mientras que los maestros estadounidenses a menudo hablaban de hacer que el aprendizaje fuera divertido, en Guinea me dijeron, para aprender uno debe sufrir. Entonces ahí vemos una escuela ubicada en un país africano, ahí con los pizarrones y pared están cumpliendo la misma función, están aprendiendo las tablas, ustedes vieron cómo, y esta cosa de la disciplina, lo difícil, hasta el castigo físico, ¿no? Inclusive cosas que en otros ámbitos como el nuestro está totalmente desterrado históricamente. Otra cosa que pasaba y dice, bueno, en el sur, donde los chicos no tienen garantizado la escuela, sino que van en la medida que pueden hacerlo, ahí vemos cómo las edades, esa diferenciación que llega a ser tan alta, hasta llegando a hasta la microedad en los países desarrollados, se convierte en una cosa mucho más fluida. ¿Y qué dice Anderson Levy? Mis argumentos sobre la edad y la madurez no se aplican a los niños en aquellas partes del sur global donde la edad de inicio sigue siendo fluida en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que el chico que accede a la escuela, que no son todos, va cuando la familia puede permitirse ese lujo. Eso puede ser a los 5, a los 7, a los 10, a los 12. Nadie esperaría que los maestros midieran las edades de los estudiantes en meses cuando sus alumnos de primer grado todavía tienen edades, como lo hacen en Guinea, de 5 a 10 años. Ahí vemos entonces que esto que en el norte se establece y parece un patrón, en el sur es algo totalmente contingente y que depende de lo que se pueda lograr. Y esto da que entonces el tránsito por la escuela y el resultado que se tiene es muy distinto. En el norte hay dos categorías diferentes de estudiantes que operan en una sociedad estratificada donde el estatus está controlado por acceso a la universidad, especialmente a las universidades de alto estatus. Entonces vamos a desarmar un poco esa oración. En el norte, ¿qué estaría pasando? La mayoría, casi la totalidad, accede a la escuela. Pero bueno, hay dos categorías distintas. Los que le va bien en ese tránsito y que van como por una corriente llegando hasta arriba. Esa corriente tiene su distinción, su clasificación, su competencia, que pasa por las universidades de alto estatus. Esto vieron que en las películas norteamericanas donde hay universitarios está siempre como presente como tema. Entrar a alguna de las universidades de la Ivy League, todo lo que hacen los protagonistas para eso, el desarrollo del desempeño individual, etc. Y el otro grupo es el que queda en el camino. En algún momento, sobre todo en los países desarrollados, el momento número uno de quedar en el camino es la escuela secundaria, ¿no? Los que abandonan la escuela secundaria y que después terminan convirtiéndose en la mano de obra peor empleada en el país, con menores ingresos, etc. Y en los países donde la escolarización no es universal, es decir, en el sur, el estatus futuro está determinado primero por quién ingresa a la escuela. Entonces, el que entra es alguien que puede aspirar a ciertas cosas. Y el que no, ya queda fuera de la escuela y queda ligado a las actividades muchísimo más tradicionales y menos redituables de la economía, ¿no? A ser campesino, a trabajar en alguna cosa de artesanía, queda como muy fuera de ese otro mundo más moderno que promete la escuela. Dentro de esta mirada sobre las escuelas del norte y del sur, hay una aclaración que hace Anderson Levy, que
retoma mucho de la discusión teórica que hubo en la década del 60 y del 70 en torno a la escuela. En esa discusión, desde las posturas más de izquierda se planteaba que la escuela no era todo lo bueno que prometía en su discurso, sino que era la contracara de eso, que era un aparato del Estado que lo que hacía era reproducir las clases sociales. Entonces nos dice, desde los días que el funcionalismo perdió atractivo, es decir, esta teoría que tiene que ver más con la sociología estándar norteamericana de la primera mitad del siglo XX, cuando esa manera de entender la sociedad perdió atractivo, mucha literatura educativa en Europa y América del Norte considera la escolarización como un brazo represivo del Estado. Es decir, cuando cae o cuando pierde el auge la sociología más tradicional y aparece una sociología crítica, sobre todo con la orientación política de izquierda y marxista, se dice, no, todo esto que estamos diciendo de la escuela es lo contrario, pues es una mentira. La escuela es parte del Estado y lo que hace es separar a los chicos pobres de los chicos ricos y darle una situación distinta dentro de la escuela, unos resultados distintos, y que entonces esto va a perpetuar el ciclo de la pobreza. Pero ¿qué nos advierte de esto Anderson Levy? Dice, bueno, esto es en la literatura de Europa y América del Norte. Pero dice, sin embargo, rara vez encontrará un intelectual africano que haga tal argumento, y los académicos en América Latina han señalado que los regímenes más represivos allí habían desmembrado, no acogido a las escuelas estatales, mientras que en las poblaciones locales se apropiaban en lugar de resistirse a las escuelas. ¿Qué nos dice entonces? Para el intelectual africano no hay esa visión totalmente negativa de la escuela, porque justamente al ser un espacio al que pueden acceder pocos y que los que acceden le cambia la vida en mejorar sus situaciones, no se lo puede ver como algo que está impidiendo el desarrollo económico o personal, todo lo contrario. Y en América Latina nos dice, esta escuela que parecía que es para los europeos y norteamericanos críticos, es un instrumento del Estado que lo que hace es reprimir y demás, nos dice, no, cuando hubo dictaduras, cuando hubo gobiernos represivos, atacaron las escuelas, no las sostuvieron y defendieron. Las quisieron cerrar, persiguieron a los docentes, a los alumnos, y las poblaciones locales, más que abandonar la escuela o verla como enemiga, la cuidaban y la abrazaban para que la escuela siguiera funcionando, aún en un clima de mucha represión. ¿Qué nos lleva entonces? Bueno, a replantearnos esta pregunta de la reproducción social. En la literatura esta reproductivista clásica, sobre todo en los primeros autores ingleses que trabajan esto, como Bowley Gintis, aparece esta idea de que la escuela rápidamente diferencia entre ricos y pobres, y hay oferta muy distinta para ricos y pobres, y la cultura del chico pobre es negada y castigada por la escuela, y la cultura del chico de clase media o rico es la que corresponde con la escuela y es más exitosa. Y entonces, bueno, Anderson dice, bueno, miremos este fenómeno. ¿Y qué sucede acá? Que al ordenar la escolarización bloquea la movilidad de muchos en el norte. Es decir, es cierto, cuando se vuelve universal la escuela, parece adquirir en el norte este carácter, en que es el opuesto al que se supone, al que declara explícitamente. Sin embargo, la escolarización probablemente clasifica de manera más justa que muchos otros sistemas en sociedades estratificadas. ¿Qué dice esto? Bueno, ese es antropólogo que dice, la escuela como clasificación parece más justa que la casta, que el rango o que la riqueza, ¿no? Porque en cualquiera de esas clasificaciones, casta o riqueza, todo está dado en el nacimiento y la suerte que se tiene. La escuela dice, bueno, entra en juego donde se nació, pero se puede ser bueno o malo en la escuela y esto puede provocar mejor o peor resultado. Dice, como nos recuerdan los estudiosos del sur, promete movilidad, así como liberación intelectual, y a veces cumple su promesa. Y esto está estudiado empíricamente. Por ejemplo, en Brasil hay estudio de qué pasa con las primeras chicas negras, hijas de madres solteras negras que pueden estudiar. Entonces hay un cambio fuerte en la calidad de vida
que rompe un poco un ciclo de reproducción de pobreza muy grande dada en la mujer negra, especialmente la mujer negra, madre soltera, etc. Entonces hay como algún estudio empírico que dice, bueno, parece que hoy, no todas, ¿no? Obviamente, pero que muchas de las chicas que hubieran cumplido en otro momento el destino tan forzado de sus madres, hoy van a la escuela y consiguen alterar un poco ese ciclo. Y entonces acá vamos a algo del título del trabajo, ¿no? Que es del texto que ustedes para que se llama La puerta de la escuela, ¿no? Que la escuela establece una relación o una distinción entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Y el norte y el sur nos dan reacciones opuestas a eso. En el norte los chicos tienen cosas mucho más atractivas e interesantes para hacer con su vida en la niñez fuera de la escuela, los amigos, el consumo cultural, el consumo económico, los videojuegos, internet, otras cosas, y estar en la escuela les resulta una carga y algo que es no deseado y una imposición, y pasarían su vida fuera de la escuela. Pero en el sur tenemos los chicos que quieren entrar a la escuela y que no lo consiguen, que a veces se lo impiden, que buscan la manera de estar en la escuela porque la escuela puede cumplir en parte la promesa de abrirles la puerta a otra vida más aliviada que la que tienen por su origen y que fuera de la escuela no tienen posibilidad de alcanzarla. Entonces lo que nos va a decir Anderson Levy es que la escolarización no significa lo mismo en todas partes y los niños la viven de la misma manera en todo el mundo. Frente a estas otras hipótesis, que al principio, que yo les decía hace un ratito, la escuela parece igual, se desarrolla muy parecido a los países hacen las mismas políticas o se copian, etc. Eso hay que contrastarlo con la realidad de la vida de los chicos y los adolescentes, que tiene para ellos un valor totalmente distinto a la escuela según lo que hagan, según el lugar, el contexto en el que estén, ¿no? Entonces la escuela les permite o no les permite unas cosas y eso es importante en la vida de ellos. Cuéntenme cómo venimos hasta ahora. Bueno, entonces vamos a pasar. Yo lo estoy haciendo rápido porque tenemos clase grabada bastante larga de este mismo tema. Entonces ustedes están en el campus, la pueden ver. Y vamos a nuestra tercera pregunta, que es la más inquietante tal vez y que más compleja es de responder, que es qué relación hay entre el desarrollo de la escuela en los últimos siglos y la cultura en el mundo. Bueno, una cosa que nos plantea Anderson Levitt, y que además siendo antropóloga es como la primera alerta que hace ella, es que parece que hay una cultura mundial, hay un conjunto de normas aprendidas y un vocabulario y conocimiento a medio conformar compartidos por todo el mundo. Entonces, esta cosa que parece que es una cultura mundial, que en todos lados está, lo que aparece muy frecuentemente como globalización, en las reflexiones teóricas de la década del 90 y la del 2000, todo este fenómeno de que ahora el mundo se parece muchísimo, es cierto, pero estamos muy lejos de ser homogéneo, ¿no? Como hay muchas expresiones de la vida urbana en distintas partes del mundo que son prácticamente idénticas o que se asemejan mucho y que uno podría perfectamente ir a vivir a otra ciudad, en otro país o en otro continente y tener una adaptación relativamente rápida. Pero bueno, esto no quiere decir que hay una sola cultura en el mundo. Más bien dice decir que además de todas las culturas nacionales y étnicas y ocupacionales y religiosas y otro tipo en el mundo, los humanos inventaron una cultura mundial que proporciona modelos y normas para ciertas partes de la vida. Sistema militar, gobierno nacional, escolarización, sistemas hospitalarios. La cultura mundial, dice, se codea, influye y es influenciada por miríada de otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa, decimos el escenario para plantear esto de la cultura, volvemos a lo mismo, que nos pasaba cuando decíamos la escuela en singular. Cuando decimos la cultura,
estamos hablando de situaciones que son complejas. Hay una cultura mundial que está difundida, que tiene distinto nivel de penetración y de aceptación en las sociedades, que empieza a representar la vida cotidiana en muchos casos, pero está implantada sobre las culturas locales, que tienen características nacionales propias, características étnicas propias en algunas sociedades donde esto está muy marcado, características distintas según lo que se haga ocupacionalmente. Pensemos en grandes distinciones como campesinos y trabajos urbanos, por ejemplo, que está mediado por lo religioso, ¿no? Puede haber en lo superficial unas instituciones estatales similares, pero en países donde la religión tiene mucho peso todavía, esto está alterado. También, bueno, dice otras culturas particulares, ¿no? Entonces ahí tenemos, este es nuestro punto de partida. Parece que empieza a haber una cultura mundial como un éxito de imposición de ciertos valores a nivel general, pero siempre a caballo de lo que ya existía. Entonces, ¿qué pasa con la escuela en este nuevo mundo, con esta cultura mundial? ¿Qué dice? Que la escolarización, es decir, esto de que los chicos vayan a la escuela una gran parte de su vida, desplazó parcialmente otros patrones de socialización, como el cuidado de los hermanos, la segregación de género y el aprendizaje del conocimiento local, a través del aprendizaje formal o informal de los ancianos. Va de vuelta entonces, ¿no? El cuidado antes en la familia por parte de las madres, de los hermanos, de abuelos, etc., es reemplazado por el cuidado por otros adultos la mayor parte del día. La socialización, habitualmente separada de varones y mujeres, se desarma en las sociedades que son la mayoría, donde las escuelas son mixtas. El aprendizaje de lo local y lo particular, lo que estaba en el medio, lo que lo rodeaba, es reemplazado por el aprendizaje de disciplinas como la lengua, la matemática, la historia, etcétera, con carácter medio universalista o por lo menos formal, y que no incorpora tanto la vida cotidiana. Entonces dice, esto trajo nuevos tipos de clasificación por edad, incluida la clasificación por microedad que mencionábamos antes, los primeros años, y nuevas concepciones de inteligencia y madurez. Esta escuela que llega a todo el mundo nos hace pensar a su vez a los niños de una manera distinta a la que se hacía tradicionalmente y con unos patrones que empiezan a universalizarse bastante. Hay un autor que se llama, que es vietnamita, Le Tan Coy, que es uno de los principales referentes mundiales en una disciplina que se llama educación comparada, que él hace una reflexión particular sobre esto. Él dice, bueno, la educación y la cultura son dos caras de la misma moneda, ¿no? Como que se han desarrollado en los últimos siglos de manera paralela y la educación está influyendo en la cultura y viceversa. Para comprender la educación en un país hay que entender lo histórico y lo contemporáneo y también lo universal de ese desarrollo de la escuela y lo particular del país, ¿no? Como hay que mirar la escuela, las escuelas de los países una por una y entender cómo se anudan estas cosas, ¿no? Como lo que viene de antes que moldea la escuela más lo que está pasando ahora y cómo ese país en particular interactúa con el modelo global de escuela. Y nos dice como una cosa, como una forma de pensar o de trabajar, que la educación es lo contrario a la xenofobia y al etnocentrismo, ¿no? Estos grandes problemas de las sociedades modernas, como son xenofobia y etnocentrismo, educarse, ir a la escuela, tomar contacto con la cultura, con los otros y demás, sería un gran antídoto para esto. Y como vamos a hipótesis todavía como más fuertes de esto, que es como, bueno, ¿cuánta posibilidad tienen las escuelas de moldear la realidad, ¿no? Entonces dice la cultura misma y la realidad. Entonces nos dicen acá, la cultura es la forma de vida y el pensamiento que construimos y negociamos, institucionalizamos y finalmente terminamos llamando realidad. La escuela es una cultura en sí misma, ¿no? La escuela es una realidad, es
una cosa que está desarrollándose durante varios siglos, que existe, que tiene una presencia física en edificios, que tiene presencia de personas con roles y participando. Y entonces, comparado con el discurso tradicional, que la escuela es una preparación para lo que viene después en la vida, nos está diciendo, no. En la escuela hay que pasarla y hay que tener un tránsito por esa escuela, y la escuela es una cultura que los chicos y los adolescentes después tienen que dominar para pertenecer a ella. Y también acá, esto es una cosa que se retoma de Brunner, dice, la educación es el cultivo de formas de ir del pasado y el presente a lo posible, ¿no? Como pensar que este rol potenciador y de cambio puede tener las escuelas, servir para transmitir lo que la sociedad valora sobre el pasado y se plantea como desafío para el futuro. Entonces en la escuela pasar por eso, ¿no? Por tomar lo mejor de todos los que vinieron antes nuestros, prepararnos para lo que nos toca vivir ahora y prepararnos para que nos toca vivir después. Bien. Hasta acá, como venimos, ¿qué preguntas hay? Vayan contándome. Bien, entiendo. Bueno, ¿qué pasó? Perdí la transmisión un segundo. Bueno, la verdad que nosotros tenemos para arrancar un tema muy general, como una especie de vista de pájaro de lo que trae la materia después. Y sí, es un texto que nos encanta y por eso está puesto primero, por la profundidad que tiene lo que dice, por lo claro que es. Bueno, por eso somos fan de Anderson. Por ahí preguntan si hay una actividad. No, esta semana tenemos que estudiar, la semana que viene ya tenemos práctico, ahora vamos a ver un poquito eso, entonces nos metemos en una cosa un poco más administrativa y menos interesante que la anterior. Está también en línea, les cuento, bueno, la cátedra la conformamos yo mismo y Roxana Skornik, que está por ahí en línea, la vi hace un ratito, y Verónica Penino, que estaba también medio conectadas del celular, pero bueno, es un día problemático hoy para moverse todavía. Bueno, sí, ahí me dicen que están en la escuela. Lo que sucede es que nosotros avisé como a la madrugada, se activó el campus y ahí avisé, yo le mandé mensaje a todo el mundo, hay que estar un poco atento a los mensajes del campus y sobre todo ahora le voy a mostrar cómo manejarnos con esto. Las clases presenciales son en el Santa Isabel. Sí. ¿Qué espacio de trabajo tiene la materia? Ustedes van a tener algunas clases que son unas 5 clases teóricas sincrónicas por YouTube y por Meet, ¿no? La mayoría va a ser por YouTube, tal vez en la última hagamos un Meet por los coloquios, pero en principio YouTube está elegido también porque es una plataforma que si hay 100 personas conectadas, 200, 300, tiene la misma velocidad, es decir, lo que me interesa es la velocidad de subida de la máquina mía que estoy hablando, y cada uno se puede conectar en una banda ancha de celular o como sea, y se le ajusta el flujo de información para que esté conectado. Cuando nos conectábamos de 200 personas por un Zoom o por Meet, empezaba a haber problemas, se lentecía, se volvía medio complicado. Ahí les está poniendo Roxana. La cursada es en el Colegio Santa Isabel, que es Diego Palma 251. Me dijeron, bueno, ahí me estaban aclarando que hay un par de personas. Me preguntan con los teóricos si se pueden habilitar antes. En el sitio están subidos como ya es como el sexto cuatrimestre que estábamos, o séptimo. De cada teórico hay 3 o 4 videos ya subidos. Entonces, el que los quiere ver los puede ver antes. El que por algún motivo raro quiera ver más de un video del mismo teórico, se va a notar que de año a año siempre le vamos haciendo ajustes o cambiando alguna que otra cosa. Pero bueno, en principio hay clases
que ustedes no van a ir al Santa Isabel, sino que tienen que conectarse y mirar este medio que tiene esta cosa de un poquito de interacción, es decir, escribiendo por chat, que siempre es menos que hablando, etcétera, pero por lo menos a todo el mundo le funciona YouTube, que con las otras maneras de conectarse a veces hay problemas. Después tenemos las clases presenciales, que van a ser la mayoría. Esas clases presenciales estamos casi mitad y mitad de los inscriptos pertenecen a cada carrera, mitad a inicial y mitad al ciclo de complementación en gestión. Entonces van a tener dos comisiones. Roxana Skorny, que está en la comisión de ciclo de gestión, y Verónica Penino es la docente de la comisión de profesorado inicial. Llegamos a eso solo porque, ustedes saben, el edificio de la universidad se lo donó hace un par de años, todavía está como en construcción, y en el Santa Isabel no hay aulas para 100 o 200 personas. Entonces, hemos forzado esto, que los espacios que son para todos juntos los tenemos que hacer virtuales, porque si no estaríamos todos los docentes en el patio gritando con micrófono, y la verdad que no es una posibilidad buena de tener clase. Pero bueno, salvo las 5 clases que ustedes van a tener por YouTube o por Meet o por Zoom, por lo que encontremos en ese momento, todas las otras son en el Santa Isabel, los miércoles a las 18. Este año nos están pidiendo muy especialmente que tomemos lista, no en estas que son las de YouTube, pero que sí que tomemos lista en todas las clases presenciales, y además se cargan en el mismo sistema, en el Ciu Guaraní, que ustedes usan para inscribirse a materias y demás, se cargan clase por clase, y fíjense que el presentismo que figura realmente en la universidad es 75%, es bastante alto, y si ustedes empiezan a faltar, y nosotros no les podemos cargar el presente, lo que pasa es que el mismo sistema los va dejando libre en la materia. Entonces yo esto les voy contando, hay gente en situaciones muy distintas acá, gente que ya hizo una carrera y gente que está empezando por primera vez. Esto es un poco la reglamentación que tiene la universidad, que nosotros nos vemos obligados a cumplirla, porque no se puede transgredir el marco de trabajo que tenemos. Entonces vamos a tomar lista en todos los prácticos y les van a cargar ese día o al día siguiente al Guaraní, y después, si ustedes empiezan a faltar, lo que se van a encontrar es que el mismo Guaraní los deja libre y ya no se puede ni siquiera cargarle el presente. En el campus hay un cronograma de clases y lecturas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ya se van a encontrar que dice, bueno, cada semana cuáles son los temas que vamos a trabajar, cuál es la bibliografía que le corresponde, y si esa clase es un práctico presencial o si es un teórico a distancia, remoto. Entonces eso ya está. Y siempre que no haya ninguna complicación muy grande que fuerce a que las cosas cambien, así como nos está pasando ahora, paros, ese tipo de cosas, lo vamos a mantener. Si llega a haber algún tipo de problema, vamos a ver en ese momento cómo se soluciona, porque hay problemas de todo tipo. El canal de comunicación nuestro principal es el campus, y para eso no nos es muy fácil mandar mensajes a cada uno por cada cosa, pero cuando ustedes entran en la materia, en la primera pestaña que dice general, lo que se van a encontrar ahí es que hay como un primer contenido que es novedades, leer primero, algo así se llama, y que ustedes entran ahí, está fecha por fecha qué cosa pasa. Entonces, cuando tengamos alguna novedad, lo primero que hacemos es ponerlo ahí, pero bueno, si surge algún inconveniente o algo, vamos a intentar avisar. Y también es conveniente, ustedes la semana que viene se van a conocer en persona, sin que participemos nosotros los docentes, que entre ustedes puede ser que les sea útil armarse grupos de WhatsApp o algo para estar al tanto de todo lo que pasa. No sé si tal vez ya lo hicieron en el curso de ingreso o no. Y la cosa que es central para nosotros en la materia, y que esta es una materia de primer año, que es introductoria, que es teórica, y la cosa central que nos articula a nosotros es que más allá de lo que pasa en las clases, cada uno le tiene que dedicar un tiempo a estudiar los textos. Y mientras ustedes más al día estén en las clases prácticas, que es la gran mayoría, es más lo que van a poder interactuar
y hacer otro tipo de actividades, y si todo el mundo se atrasa o no llega a leer, los profesores de práctica van a estar como obligada a una exposición o un mecanismo más tradicional. Vamos a intentar mucho ayudar en las comisiones a que se pueda dar la parte de estudio. Para la gente que viene del secundario sabemos que dista mucho de estar en la situación óptima del secundario actual, y además ustedes pasaron los últimos años o por el medio o los últimos años en pandemia. Entonces, en esta situación donde se estudió muy poco en la escuela, empezar la universidad es un shock, porque la carga de trabajo no tiene nada que ver. Esta es una materia que nosotros la armamos con un criterio de valor de los materiales, que nos parece que es muy interesante y no nos parece excesiva, pero para los que no vienen estudiando, o porque salieron de secundario, o porque hace mucho que tienen una carrera y no están estudiando, van a necesitar como hacer un esfuerzo para poder estar al día, y esto es lo que va a garantizar que puedan hacer las otras cosas. Ahora cuento cómo es el coloquio. Bueno, entonces, no dejen de leer, eso es lo que los convierte en estudiantes. Nosotros no tenemos ningún secreto ni ninguna trampa en la cursada. Trabajamos todo lo que le damos a ustedes de bibliografía, lo trabajamos lo más profundo que podemos, evaluamos sobre eso, y no hay ninguna cosa caprichosa ni sacada de la galera. Pero bueno, la parte que tienen que cumplir ustedes de este acuerdo es estar lo más presentes posibles con la lectura. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros en la materia? La escuela y la escolarización, que lo empezamos a meter hoy, cómo se generó la enseñanza escolar, sin meternos en el tema didáctico, porque ustedes tienen otra materia para eso, los efectos y cómo interactúa con la niñez en la escuela, qué le sucede a los estudiantes como grupo. Históricamente vamos a hablar de la escuela tradicional, de alternativas que se plantearon en esa escuela tradicional, que no termina de ser reemplazada del todo, y también tenemos una última unidad donde se trabajan los problemas y desafíos actuales de la escuela y la educación. Para esto hay 3 unidades. La primera es esta, donde nos hablamos del contexto y vamos al epistemológico, que es la pedagogía, etc. Y la segunda y la tercera son unidades bien teóricas. Entonces nos interesa porque, bueno, todos los fenómenos que son reales tienen una historia, tienen un principio, y hay que atravesar parte de esa historia para comprender. Sobre todo va a ser, si lo ve un historiador, no le va a resultar satisfactorio en su profundidad, porque nosotros vamos a tomar algunos momentos particulares por cosas que vamos a ver después. Y la última unidad se rompe esta cosa de la historia de acronía. Vamos a hablar de problemas de la actualidad, tomando 3 ejes de problemas. Lo mismo, si ustedes cursaron otra pedagogía en el profesorado con otro profesor, van a ver otras cosas. Es un tema inagotable, donde cada uno trabaja ciertos temas que son básicos, pero bueno, cada uno le da su orientación. Entonces acá también tenemos eso, ¿no? Que vamos a elegir 3 problemas en particulares para profundizar. ¿Cómo se evalúa esto? Hay 2 trabajos prácticos que tiene que hacer todo el mundo. Y sabiendo cómo es la vida universitaria, nosotros jugamos un poco con las fechas de esto. El primer trabajo práctico, que sería como el primer parcial para nosotros, es domiciliario, el segundo también. El primero lo tomamos un poquito antes que las otras materias que ustedes están cursando, de manera que se puedan concentrar en esta y avanzar. Va a ser un poquito prematuro. El segundo se lo estamos tomando también antes de la terminación del cuatrimestre, porque ahí se juntan todas las evaluaciones de las otras materias. Y las personas que se sacan 7 o más en ambos pueden hacer una tercera instancia de evaluación, que es un coloquio, que es grupal, donde se prepara una cosa. Después le vamos a dar con mucho tiempo la consigna, pero bueno, tienen que preparar algo y en la última clase, o en la anteúltima, presentarlo de manera oral con su grupo. Y si eso está bien, tienen la materia promocionada. ¿Qué quiere decir promocionado en la jerga de la universidad? Que la materia ya se aprobó, se le carga la nota y ustedes la terminaron.
Eso es lo que se llama una promoción directa. Entonces, ¿qué tiene la promoción directa? Lo que dice acá el Power. 7 en los trabajos prácticos y darle el coloquio integrador al final del cuatrimestre. Si ustedes no llegan a esto, a ver, me están diciendo que no se escucha más, se trabó, me escuchan ahora, díganme ahí. Díganme si están escuchando ahora. Mientras tanto aprovecho y contesto alguna pregunta. Si me dicen que no, le tengo que contestar por segunda vez. Sí, los textos se habilitan antes. No le habilitamos las 4 o las 5 unidades todavía, todos juntos, porque no sé si tiene mucho beneficio, pero las 2 primeras sí, que vamos a estar por lo menos 2 meses con eso, 1 mes y medio, y después iremos habilitando las otras. Ah, esta se está escuchando, bueno. El escenario entonces óptimo, ¿cuál sería? El que están todos contentos, es esto de sacarse 7 por lo menos en los 2 trabajos, no es un promedio, por lo menos 7 en cada uno, armar un grupo, armar el coloquio, que es una instancia breve, porque nos queda muy poco tiempo, final de cuatrimestre, tienen que preparar algo que dura 10 minutos o menos, y con eso está la materia promocionada. A ver, ¿puede pasar que no promocionen? Sí. Si se sacan por lo menos 4 en los 2 trabajos prácticos, no rinden el coloquio, o si sacan más de 7 y por algún motivo no quieren dar el coloquio, no lo rinden, y van al examen final. La universidad tiene un régimen académico para eso, tienen 2 años para rendir los finales, es decir, que lo ideal es hacerlo inmediatamente después, pero si no llegan, tienen todavía 2 años para prepararlo. Y situaciones menos afortunadas que esa sería que un examen no lo rinden o lo rinden mal, y entonces al final del cuatrimestre tienen un recuperatorio, y si les queda más de 4 de promedio quedan regulares, y ahí no se da la evaluación integradora. Vamos a ver igual algunos resultados de esto. Aclaro primero, ¿cómo es el recuperatorio? Hay un solo recuperatorio al final de la cursada de la clase 15. ¿Y cómo se accede al recuperatorio? Si no entregaron un trabajo justificadamente, si tienen que pedir el certificado al médico, que esa semana estuvieron haciendo reposo, que no pudieron lo que fuera, y entonces tienen recuperatorio. O la situación B es si se hacen los 2 trabajos, pero les quedan menos de 4 de promedio, pueden recuperar para levantar la nota. Si rinden los 2 trabajos, por ejemplo sacan un 4 y un 8, que les queda 6 de promedio, no tienen que recuperar. No se recupera para subir notas, se recupera solamente para no quedar libre. Entonces, la única gente que accede a este recuperatorio que la semana 15 es lo que tienen un ausente o notas menos de 4 de promedio en los 2 parciales. Bien. ¿Qué resultados hay posibles de la cursada entonces? Promoción directa. Me saqué más de 7 o 7 en los 2 parciales, di el coloquio y lo aprobé, perfecto. Examen final. Hago los 2 trabajos prácticos con 7 o más, pero no rindo el coloquio. A veces es muy raro que pase eso, pero bueno, a veces les tocan 2 parciales de otras 2 materias en la semana del coloquio y me dicen, no lo voy a preparar, rindo los 2 parciales. Bueno, es así, la regla del juego. O la otra situación para ir al final es sacarse 2 TPs, hacer los 2 TPs con 4 o más de promedio, que lo rindieron en la fecha que corresponde o que recuperan alguno, ¿no? Entonces, si les queda 4, 5 o 6 de promedio, van directamente al final, no hace falta, en el caso que ya les quede así la nota, no hace falta recuperar, solo recuperan si les queda menos de 4 de promedio, y con eso hay 2 años para dar el examen final. El examen final es el examen de todo el contenido de la materia, ¿no? Siempre es un poco así más trabajoso, pero bueno, es la situación que existe. Y la situación que no nos iría bien directamente es esto de quedarnos libre en la materia, es decir, que no nos presentamos a las evaluaciones o que nos queda menos de 4 de promedio para estar aplazados. En ese caso, ¿qué se puede hacer? O se recursa, las posibilidades que le ofrece la universidad, puede ser el cuatrimestre que viene o el año que viene, o se puede rendir libre, se prepara todo el programa de la materia igual y se toma en un examen, pero bueno, eso cada uno tiene que evaluar. Si intenté hacer las evaluaciones y me fue mal en las 2, es poco probable que en julio lo tenga resuelta ambas. ¿No? Bien. Al horario de final lo van a charlar el miércoles que viene en la comisión, porque
A veces hay problemas con el edificio que no corresponde a nosotros, entonces se lo van a contar más allá del horario oficial, van a charlar la semana que viene con los docentes. Yo también voy a pasar un ratito. ¿Qué pasa cuando el edificio no lo tenemos disponible? Bien. El coloquio se aprueba con 4. No, el coloquio es como... no, tenés que sacarte 7 o más para promocionar también, pero bueno, eso vemos porque es una cosa oral, es muy breve, tal vez es aprobado, tenemos que decidirlo todavía. Lo importante es que para llegar a ese coloquio tengan que tener los 2 parciales con 7 o más. Es muy excepcional que alguien que haya hecho los 2 parciales bien y se junte en un grupo ya con otras personas que hicieron los 2 parciales bien, les va a llamar en el coloquio. Casi no tenemos situaciones de coloquio malo porque hay gente que viene al día con toda la materia. ¿Cómo venimos hasta acá? Bueno, yo vuelvo entonces acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cosas que quieran comentar? Bueno, para profundizar hay algún video más donde está esto más detenidamente, pero sobre todo, y esto es lo que nosotros le pedimos y la cosa que es a la vez más trabajosa de la universidad, pero más recompensante, que es lo de sentarse a estudiar. Es ese momento solo que uno tiene frente al texto, donde estudia y se va apropiando de las cosas y es irreemplazable, no hay otra cosa en su lugar. Ahí Cecilia dice, ¿por qué figura Zoom? Sí, yo porque pusimos Zoom, pero estamos haciéndolo por YouTube porque es más práctico. Los grupos, sí, los van a armar ustedes para las evaluaciones más adelante. La primera evaluación es individual y cada uno ahí tiene una idea de su nota. En la segunda evaluación tal vez sea por pareja, entonces uno ya sabe si me saqué 4 y bueno, o si me saqué 10, con quién me lo voy a hacer, con un tema práctico. Y la última, que es grupal, también ya se conocen un poquito más. Por ahora estamos recién entrando y acuérdense que fue muy virtual también el ingreso. Entonces hay gente que la primera vez que se va a ver cara a cara va a ser esta semana y los que ya cursaron el miércoles que viene. La profesora de inicial se llama Verónica Apenino. El miércoles que viene, cuando lleguemos, se van a enterar ahí medio como por las 2 aulas a cuál les toca ir. Mañana clase por Zoom, no, está equivocado, eso estará mal escrito. Es hoy la clase de Zoom, que no es Zoom, fue por YouTube al final. Y las clases nuestras son los miércoles. Me habré equivocado en el calendario cuando lo puse jueves en lugar de miércoles. No, son todos los miércoles. En el campus. Hay muchas clases grabadas de los años anteriores que ustedes las pueden ver si tienen ganas, si están aburridas, lo que sea. Pero la nueva es la que tenía fecha de hoy y las otras están como quedan grabadas en YouTube, están ahí para la vista, pero no. Claro, el 2022 fue la primera clase del año pasado, que si la escuchan van a notar que hay alguna diferencia, sobre todo la evaluación fue distinta, bueno, hubo otras cosas distintas. Ahí Melina sugiere que se fijen bien los años. No las borramos, porque la verdad que ya las hicimos y alguien cada tanto las mira o puede tener alguna utilidad, no tendría mucho sentido borrarlas. Ahí está el cronograma actual en novedades de primero, sí, después está el cronograma de la cursada, que ustedes también acceden, así que eso es. ¿Qué cosas tienen inquietud ahora? ¿Necesitan preguntar? Lo que tienen que tener claro es que ya pueden acceder al campus, pueden bajar el material, empezar a estudiarlo, y la semana que viene tenemos la primera clase presencial. Hay una seguidilla de las primeras clases presenciales con la unidad 1 y 2, y después cuando tienen la primera evaluación ahí tienen clase virtual de vuelta. Si tienen alguna inquietud más, contesto y si no, dejamos acá. Hay un foro de consultas también en el campus que ya está habilitado. Cuando hay consultas, sobre todo administrativas, se pueden preguntar por ahí.
Fíjense antes de poner la pregunta propia si alguien ya preguntó y se le contestó. En la primera semana, si no me equivoco mal, que es esta, la de hoy, estaba Anderson, pero ya la semana que viene tenemos los textos que incluyen los de Ortiz Ocaña, y que es bastante complejo, entonces sería bueno que ya avance con la lectura para que puedan trabajar en el práctico los temas. Bueno, las que fueron hasta la escuela porque no habían visto el mensaje, no se preocupen, esto puede pasar a la primera clase, pero bueno, y también influyó mucho en la decisión. Yo estuve hablando con otra gente de la universidad, otros profes, ayer y antes de ayer, y también me contaban, entre el tema del transporte y que empieza el fin de semana largo, se parece que se venía muy complicado hacerlo presencial la primera, y aparte es para todos la misma, puede ser útil lo de hoy. ¿Alguna cosa más? Una cosa de pregunta, ¿cuáles textos sí o no? ¿Están puestos todos los textos que figuran en la bibliografía como obligatorios? Son porque los vamos a trabajar todos y completos, y no hay nada puesto de más en lo obligatorio, y están en el orden que van en la lectura, que después te lo tienen lo mismo, es decir, en el programa no están puestos por orden alfabético, están puestos por el orden en que lo vamos a ir leyendo, y además figuran así en el cronograma. Las clases prácticas, las profesoras van a tener distintas, hay preguntas, ¿qué es lo que hacen? Hay distintas estrategias para trabajar, eso se va viendo con cada grupo, qué se puede desarrollar, las clases igual las tenemos pensadas antes, nosotros comentamos mucho y discutimos lo que vamos a hacer, y vamos juntando a lo largo de los años distintas herramientas para trabajar, pero la idea es apoyarlas con el aprendizaje de todo esto, y a veces, sobre todo en el grupo que viene del secundario, volvemos más explícito todo lo que tiene que ver con estrategias de estudio y cómo leer, cómo estudiar y demás, porque sabemos que la escuela nos hace egresar con un déficit muy grande en eso. Entonces no cerramos los ojos a eso. Creemos que no es imposible la universidad, todo lo contrario, que se puede estar, que vale la pena, que es algo útil para la vida de ustedes, así hagan el trayecto completo, como así hagan una parte o lo que les pase. Queremos que tengan una buena experiencia de la universidad, y entonces hay cosas que las tenemos que hacer más explícitas, trabajarla más a fondo, como por ejemplo las mismas ideas de estudio. Pero bueno, tienen una semana entera para leer y estudiar cada uno a la manera que fue logrando hasta ahora, y cuando nos empezamos a juntar con los otros y comentar y demás, ahí también empezamos a tener un feedback de cuánto entendimos, cuánto no, cuánto tiempo me llevó y demás. Esto siempre vale la pena poder trabajarlo. Bueno, me parece entonces que paramos acá, y tenemos la primera clase presencial el miércoles que viene. Yo me voy a dar una vueltita, pero sí van a estar con Vero y con Roxana. Nos vemos la semana que viene entonces. Para Juliana, está el cronograma con las clases y los textos. Hay que ver el que estaba hoy, que era Anderson Levitt, y ya empezar además con los que dice la semana que viene. Fíjate en el cronograma, siempre. Nosotros trabajamos mucho digital y se lee mucho en la compu con el teléfono, pero tal vez no imprimir todo porque es una fortuna, pero si quieren imprimirse el cronograma y tenerlo siempre encima, es una buena alternativa. Bueno, hasta luego. Los conocí virtualmente hoy y nos veremos en persona la semana que viene. Adiós.